En este video vamos a usar la derivada para determinar los intervalos en donde esta función es creciente. Y pues si sabemos dónde es creciente, vamos a saber dónde es decreciente. Entonces, lo que tenemos que recordar acá es que una función f de x es creciente en un intervalo AB, así que si su derivada es positiva para todo x que esté en ese intervalo y va a ser decreciente en ese mismo intervalo, ¿cierto? Si la primera derivada es negativa para todo x en ese intervalo. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? ¿Dónde es creciente? O sea, ¿dónde la primera derivada es positiva? Entonces, lo que necesitamos es derivar esa función. O sea, si f de x es x a la 2 por e a la menos 8x, entonces su derivada es ¿qué? Su derivada, tenemos que ver esto como un producto, entonces hay que derivarlo como un producto. Sería la derivada del primero por este sin derivar más este sin derivar por la derivada de este. La derivada de este. Entonces esto me daría la derivada de x al cuadrado, 2x por este sin derivar, más x al cuadrado por la derivada de esto, que sería el mismo exponencial por la derivada del exponente, que sería menos 8. Entonces esto me queda 2x a la menos 8x. Este menos 8 lo coloco acá adelante a la menos 8x y podemos factorizar esto. Entonces, ¿qué tienen en común estas dos expresiones? El 2, ¿sí? Aquí hay un múltiplo de 2 y aquí hay un múltiplo de 2. Tienen una x en común y tienen el e a la menos 8x. Entonces esto sería factor aquí de un 1 y aquí de un 4x, ¿sí? Entonces podemos reescribir esto como 2x que multiplica 1 menos 4x sobre e a la menos 8x. Entonces esta es la derivada de esa función. Ahora nosotros estamos interesados en saber dónde esa derivada es positiva o negativa. ¿Sí? Entonces ya tenemos que la derivada es 2x por 1 menos 4x sobre e a la 8x. Bueno, entonces, para saber el signo de esta función, entonces tenemos que notar que esto es un producto de esta expresión con esta expresión y con esta expresión. Entonces el signo de eso depende del signo de esto, del signo de esto y del signo de esto. Bueno, entonces, primero notemos, el 2 no afecta al signo, porque el 2 siempre es positivo. Y a la 8x siempre es positivo para todo x en los números reales. Entonces, no tengo problema acá con esto. O sea, el signo de esto entonces solo depende de esta x y de 1 menos 4x. Mejor dicho, el signo de la primera derivada es igual al signo de este factor de x por 1 menos 4x. Entonces tenemos que analizar es qué signo tiene esto. Y eso me va a dar el signo de la primera derivada. Entonces para eso pues coloco la x, un factor. Entonces cuando x es positivo, pues cuando x es mayor que 0, ¿cierto? Cuando x es mayor que 0, x es positivo. Cuando x es menor que 0, x es negativo. Hago lo mismo con este factor. Me pregunto, ¿cuándo 1 menos 4x
es positivo. Entonces esto va a ser positivo cuando 1 sea más grande que 4x. Despejo la x, esto es un cuarto mayor que x, que es lo mismo que decir que x es más pequeño que un cuarto. Entonces, este factor 1 menos 4x es positivo cuando x es más pequeño que un cuarto. Entonces colocamos estos dos valores en el orden que es 0, ¿cierto? Y un cuarto. Digamos que está por acá un cuarto. Levantamos unas lineecitas. Entonces, este factor x es positivo de 0 en adelante. Antes de 0, ese factor es negativo. ¿Sí? El signo de esto es este. De 0 en adelante, este factor es positivo. De 0 hacia atrás, ese factor es negativo. Ahora, 1 menos 4x es positivo cuando x es más pequeño que un cuarto. O sea, de un cuarto hacia atrás, ese factor es positivo. De un cuarto en adelante, ese factor es negativo. Ahora, la multiplicación de ellos dos, que es lo que yo estoy interesado. Entonces en este intervalo es negativo, menos por más da menos, en este intervalo es positivo y en este intervalo es negativo. A mí que me interesa el intervalo donde la función es creciente, es decir, donde la derivada es positiva, es decir, que es este intervalo de acá. Entonces la función f de x igual a x al cuadrado por e a la menos 8x es creciente en este intervalo, en el intervalo de 0 a un cuarto. Y va a ser decreciente en el otro.